Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión, 20 de Aster, 76 de Claro, 293 de Win, cubriendo todo el territorio de nuestro hermoso país, así como también los distintos sistemas de cables municipales de la República Dominicana, igual en la plataforma del Grupo Medrano, reforzando las 14 provincias de la región del Cibao. A través de nuestro canal de YouTube, Boreal Televisión HD, usted puede ver los contenidos en el momento que le sea favorable. Abrazos a todos también los que nos sintonizan en cualquier rinconcito del mundo a través de las distintas plataformas y sistemas de cables. Señor Benito Cruz, buenas noches. Buenas noches, Atahualpa, buenas noches al país y al mundo. Hoy, comienzo de semana, ya casi al final del día, pero es comienzo de semana. Y aquí estamos ya para algunas informaciones. Hoy es el Día Internacional del Piloto. Así que a usted que le encanta eso de andar monteando. Pero eso no es pilotar. Sí, bueno, piloto es todo el que conduce sí, algo. Pero bueno, yo soy uno que nada más una emergencia me hace salir con usted para la capital. Bueno. Señores, Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Sin lugar a dudas que el tema de hoy ha sido y va a ser tema durante bastantes días. En los próximos días esto va a tomar más calle de lo que ha tomado en el día de hoy. Y me refiero al comunicado del Ministerio Público. Pero aquí se ha enfocado más que todo como una respuesta a un comentario que hizo el comunicador Martínez Pozo, que es, aparte de comentarios, una denuncia, donde Martínez Pozo señalaba, más específicamente de lo que nosotros lo hemos hecho aquí, cuestionando los acuerdos del Ministerio Público, aunque reconociendo que estos acuerdos se sustentan en una herramienta legal que está en el ordenamiento jurídico dominicano, en el Código Procesal Penal. Pero esa herramienta de juicio abreviado, de criterios de oportunidad mayor o menor, que tal como establece el Ministerio Público en ese comunicado, van desde mayor hasta menor en términos de participación en la acción delictuosa que se le atribuye a un imputado. Y evidentemente que hay una especie de amenaza a los que hemos criticado, aún reconociendo la legalidad, hemos criticado lo moral de llegar a acuerdos, como ustedes son testigos, con personas que no jugaron un papel secundario en los actos de corrupción mayor que está llevando en investigación el Ministerio Público. Y se ha centrado en esa parte porque uno entiende desafortunado ese comunicado y con una amenaza velada para aquellos que cuestionamos esos acuerdos, como lo hemos hecho nosotros desde hace varias semanas en este programa y en otros que hemos participado. En el comunicado, el Ministerio Público señala, y lo voy a citar, varios puntos que inclusive a mí me llama la atención que
ayer domingo, el Ministerio Público envió a los medios de comunicación 2 comunicados, no uno. Primero envió uno y luego envió otro con una corrección, aparentemente, diciendo, favor obviar el comunicado anterior. Y yo lo tengo los 2 aquí. En el último, que es el que se ha hecho referencia, el Ministerio Público señala, ante la contundencia de las pruebas, un total de 52 oficinas de abogados han representado a imputados de delitos de criminalidad organizada que firman con el Ministerio Público acuerdos para aceptar la culpabilidad y que en todos los casos concluidos, sin excepción, han sido judicializados ante los tribunales. Al ofrecer la información, el Ministerio Público garantizó que en ninguno de esos acuerdos han participado personas que estén en la nómina o en su nómina. Esto se refiere a que los acuerdos que se han llegado con los imputados han sido llevados a un tribunal para que sean homologados. Estamos de acuerdo también con eso. Dicen que los casos finalizados han sido judicializados. Y que, donde uno entiende dónde es que está esta parte que dice que en ninguno de esos acuerdos han participado personas que estén en su nómina o en la nómina del Ministerio Público. Y los fiscales o procuradores actuantes en esos acuerdos no están en la nómina del Ministerio Público. O esos acuerdos han sido llevados a efecto por la oficina de abogados o los abogados que fueron designados por el Poder Ejecutivo para recuperar los bienes del Estado que fueron supuestamente estafados por los exfuncionarios del periodo anterior. Porque eso es lo que uno puede deducir y lo que uno ha dicho. O fueron llevados esos acuerdos ante el Ministerio Público con autorización de autoridades del gobierno para que simple y llanamente le dieran aquiescencia y lo llevaran ante un juez o ante un tribunal para que el tribunal los homologara. En este comunicado, donde dice que desde 2020 el Ministerio Público que encabeza la Procuradora General Miriam Germán Brito ha sido extremadamente cuidadoso y transparente con los acuerdos, razón por la que todos se han llevado hasta los tribunales y en ningún caso se ha aceptado intermediario alguno. Cada abogado que ha firmado un acuerdo de representación de su asistido ha sido testigo de que se le advierte que el documento debe sustentarse sobre la verdad, ser voluntario y que no se lo debe a nadie, sino al resultado de una actitud de cooperación frente a la contundencia de las investigaciones y la aplicación estricta de la norma procesal vigente. Si en ese mismo comunicado el Ministerio Público señala que estos acuerdos se han hecho en base a las contundentes pruebas, y yo le agrego irrefutables pruebas, que tiene el Ministerio Público, si son tan contundentes e irrefutables, ¿por qué hay que llegar a acuerdos para facilitar a un imputado, sacarlo del expediente, llevarlo a un juicio abreviado con una condena suspendida o simple y llanamente a hacerle devolver dinero? Entonces a mí en lo personal me sale la inquietud y ojalá que el eminente jurista y excelente pluma, a quien lo leo cada vez que tengo la oportunidad de encontrar un artículo de él, que es Jorge Luis Taveras, pueda aclarar esta parte que voy a mostrar como inquietud. De esos acuerdos de devolución de bienes y dinero en efectivo, le toca a los abogados que fueron nombrados por decreto del presidente para que representaran al Estado, constituyéndose en parte civil frente a estos imputados de cargos de corrupción mayor. Dije que ostentaran la representación civil del Estado. O sea, independientemente de la condena penal
que es el caso que lleva el Ministerio Público, esos abogados están llamados a constituirse en parte civil contra esos imputados para recuperar los bienes que se dice fueron sustraídos por ellos. Excluye a esos abogados estos acuerdos del Ministerio Público. ¿Pueden ser ellos demandados en la parte civil por los abogados que fueron nombrados para representar al Estado y constituirse en parte civil para reclamar los bienes y los daños causados al Estado dominicano? Fíjense las dos cosas que he dicho. Si a partir de estos acuerdos que ha hecho el Ministerio Público, estos imputados podrían también ser demandados en constitución en parte civil por parte del Estado dominicano en los tribunales para reclamar daños y perjuicios y devolución de bienes y dinero a favor del Estado dominicano. Recordemos que estos abogados tienen un acuerdo con el Estado dominicano. No pierdan el hilo porque hay una partecita de este comunicado que es donde digo que no se ha hecho hincapié, porque se han centrado la mayoría de los comentarios que se han hecho en los medios de comunicación en la situación de los contratos, o sea, de los acuerdos. De los acuerdos. De igual manera, el Ministerio Público explicó que todos los acuerdos realizados se encuentran judicializados y fueron elaborados en estricto cumplimiento de la ley, precisando que solo se han firmado acuerdos para decomisar activos como bienes, inmuebles, vehículos, embarcaciones y cheques certificados, desmintiendo categóricamente la realización de otros para recibir cesiones u obras futuras. El contrato que mostró Martínez Pozo señala que ese imputado en particular debe recibir contratas del Estado para pagar de ahí parte del acuerdo que firmó con el Ministerio Público. Eso dice el contrato. Lo que debió hacer el Ministerio Público era publicar estos acuerdos que ha llegado con todos los imputados o ponerlo a la disposición de la gente en el portal. Van 52 según la información. En el portal de la Procuraduría General de la República deben colgar los acuerdos a que se ha llegado porque se han manejado desde el caso Medusa con el señor que está en España, para ojo con ese caso Medusa, cuya cabeza se señala a Jean Alain Rodríguez, porque aquí hay una parte de ese comunicado que es donde no es verdad. El Ministerio Público reconoce el derecho ciudadano de cuestionar las acciones de un órgano constitucional, un ejercicio válido y necesario en un Estado de Derecho. Sin embargo, califica de deshonesto y poco profesional cuestionar al Ministerio Público de manera deliberada y aviesamente, máxime cuando las mentiras quedan evidenciadas con solo leer las acusaciones, acuerdos y demás actuaciones procesales que ha depositado el Ministerio Público ante los tribunales. Pretender que el Ministerio Público le atribuya a miembros del nivel medio de una estructura criminal toda la responsabilidad cuando las evidencias establecen de forma clara que la mayor parte de los recursos fue a parar a los principales acusados que desempeñaban funciones de primer orden en el Estado, es pedirle al órgano acusador que tome las decisiones más fáciles y que se sume como cómplice a la impunidad frente a la corrupción de la que un sector privilegiado estuvo disfrutando históricamente. Eso no es verdad. Y cito el caso Medusa. El brazo ejecutor que se señala en el expediente que acusa a Jean Alain Rodríguez del caso Medusa no puede ser un medio, un mando medio. Ese era el ejecutor, ese era el segundo, según el expediente del Ministerio Público. Y ese señor está en España porque salió corriendo de aquí. Y el Ministerio Público llegó a un acuerdo que nunca lo ha publicado y dejó fuera del expediente a ese señor que no era un mando medio, como dice el comunicado aquí, para decir que
los que criticamos esta parte, pretendemos que los mandos medios, ellos llaman el nivel medio, fueran también que se señalaran como los principales responsables, no magistrados o no Ministerio Público. Lo que se señala es que justamente esos, tanto en el caso Medusa como en el caso Calamar, eran coordinadores o ejecutores principales de las acciones delictivas de que ustedes acusan a los que llaman los principales. ¿Usted me entiende, Benito? Claro. Usted no me puede decir que el segundo al mando era un mensajero. Un medio, un nivel medio de la estructura. Un nivel medio de la estructura puede ser el que transportó el dinero en un vehículo blindado, el que ayudó a contar, pero el que repartía y el que pedía el dinero y chantajeaba. Ese es un mando medio. Y el que coordinaba y descubría o daba seguimiento a los expedientes pendientes de pagos del Estado Dominicano y contrataba una oficina de abogados para que los representara y les hiciera firmar un poder de representación a su favor y que devolvió 220 millones de pesos, como es la oficina de Ángel Locuar y el caso del señor Mimilo Jiménez y el caso del señor Fernando Crisóstomo. Eran mandos medios eso, cuando eran el contacto directo con el que se supone que era la cabeza de ese entramado que era Donald Guerrero. Y ahí caigo, Benito, para cerrar esta parte por ahora, en Donald Guerrero. Extraña la respuesta de la Procuraduría General de la República un domingo. Eso sí es verdad. Y este párrafo que está y lo voy a citar, está en el comunicado. Pero antes debo señalar, para que ustedes entiendan este párrafo, que no está dirigido a los que hemos, aunque una partecita nos toca, pero a los que hemos cuestionado esos acuerdos, no somos el blanco directo de este párrafo que yo les voy a leer, pero después de hacer este introito. El pasado día, caramba, lo tengo por aquí, en junio, creo que fue el pasado día 13 de junio, el señor Iturrigues, que está nominado a ser embajador de Estados Unidos en la República Dominicana, fue cuestionado por el poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Y en esa audiencia, donde se le preguntó que cuáles eran sus planes para darle seguimiento a la política norteamericana en República Dominicana, se le preguntó mucho sobre el caso de Haití, y ese ciudadano puertorriqueño, Iturrigues, que es el apellido de él, señaló, que lo tengo por aquí, Benito, excúsame que lo voy a buscar, pero no olviden que voy a leer el parrafito ese, o que no se me olvide a mí. Iturrigues había afirmado, antes de lo que voy a decir, que uno de los objetivos que tiene su misión, que tendría su misión como embajador de Estados Unidos en República Dominicana, es continuar nuestros esfuerzos para abogar por la democracia y los derechos humanos en nuestro hemisferio y combatir la corrupción. Esos serían los objetivos principales del señor Iturrigues como embajador de Estados Unidos en República Dominicana. Esas serían sus prioridades. En respuesta a eso, el senador Benjamín Cardin, que es es el senador más antiguo, de mayor edad y un poder en ese Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, y es el demócrata de mayor rango que hay ahí en el Senado de la República, señaló que
él se sentía preocupado no solo por el tema de Haití, sino también por el compromiso del gobierno dominicano de luchar contra la corrupción. Ellos tienen desafíos y no solo se trata de ir judicialmente en contra de la oposición. ¿Usted está entendiendo, Benito? Sí, claro. Esto es una crítica al Ministerio Público de República Dominicana y al propio gobierno. Esa aseveración de ese miembro prominente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos es a quien prácticamente le dedica la Procuradora General de la República o el Ministerio Público el parrafito que voy a leer a continuación, robándome este tiempo. Es necesario, voy a citar, es necesario que estén claros que por más campañas nacionales o internacionales que pongan en marcha, por más lobistas o voces afines que contraten, no vamos a detenernos ni a intimidarnos, dice el comunicado del documento enviado a la prensa por el Ministerio Público. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es lo que no se ha dicho? Evidentemente ahí están haciendo alusión al caso Calamar, porque fue de público conocimiento que el señor Donald Guerrero contrató en Estados Unidos a un ex senador, creo, para que le sirviera de lobista en Estados Unidos en este caso. En Estados Unidos el tráfico, en este caso de influencia o el lobismo, aquí le llamamos sobornos o tráfico de influencia penado por la ley, allá está reconocido como un negocio. Y se contrató a ese personaje para que por sus relaciones en el Congreso de Estados Unidos sirviera para hacer lobismo a favor de los imputados en el caso Calamar. De ahí se han producido después de eso varias declaraciones de varios congresistas norteamericanos que han cuestionado el que la justicia, el Ministerio Público Dominicano solo se ha centrado en perseguir una parte de la corrupción que corresponde única y exclusivamente a el periodo de Danilo Medina. Y ha hecho caso omiso a todas las denuncias de corrupción que se han hecho en este gobierno y que han motivado a la separación de sus cargos, en principio suspensiones, luego separación definitiva de sus cargos de personajes que fueron nombrados en esta administración y que no han sido judicializados ninguno. Solo se ha centrado en el periodo anterior. Por eso el senador Benjamín Cardin habla de que él no solo está preocupado por el tema haitiano, sino que también está preocupado porque aparentemente el interés de la justicia dominicana es perseguir a la oposición. Y esto puede ser, yo pienso, parte del lobismo que ha desarrollado el que fue contratado por Donald Guerrero. Por eso es que el Ministerio Público hace alusión, por más campañas nacionales o internacionales que pongan en marcha, por más lobistas o voces afines que contraten, no vamos a detenernos ni a intimidarnos. Esto es una respuesta a el miembro del Senado, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, que cuestionó y lo están ligando al caso de Calamar. Pero donde está el Ministerio Público atrapado es que dijo que va a publicar en su portal todos los casos que lleva y los expedientes. No, Ministerio Público, publique los acuerdos. Y que como usted dice también, como usted dijo también, si ellos hicieron todos esos allanamientos, era porque tenían... Sí, tenían todo amarrado. No, y con ese expediente robusto y con todas las pruebas irrefutables, usted me está llegando a acuerdo, como se ha bautizado
en un lado el caso de Mimilazo y por otro lado el Milo Gay, también es el mismo caso, pero algunos le llaman el Mimilazo, otros le llamamos el Milo Gay, con mandos que no son medios, magistrada Miriam Germán. Publique esos acuerdos para que el país conozca cómo se ha manejado el Ministerio Público, aunque se reconoce, como usted dice ahí, que son herramientas legales que ponen en manos del Ministerio Público el Código Procesal Penal. Entonces, publique eso para que desmienta que realmente esos acuerdos no han favorecido a esa gente y que lo que se ha buscado es actuar de manera tuerta, viendo con un solo ojo para este lado y con el ojo, una persecución el parche pirata puesto en este ojo para no ver de este lado. Sí. Una persecución directa. Y no es verdad, como ahí hay una advertencia y una amenaza vedada, o casi clara, cuando el Ministerio Público señala que va a tomar medidas cautelares contra aquellos que cuestionan al Ministerio Público. Eso es una amenaza velada, sí, pero es una amenaza. ¿Cuál es la medida cautelar? Embargar cuentas de los que cuestionamos las acciones del Ministerio Público. Crear expedientes. Fíjense que un dato fuera de esto, si queremos actuar como defensores de la soberanía y olvidándonos de este lío del Ministerio Público, las declaraciones del señor senador de Estados Unidos, Benjamin Cardin, es una intromisión y una violación a la soberanía de la República Dominicana. A ese señor no tiene que meterse en los asuntos internos de aquí, pero hay que traerlo ahora porque el comunicado le dedica su parte a ese lobismo que se ha llevado allá en Estados Unidos. Fíjate por dónde vamos, porque evidentemente que esto es parte del lobby que ha desarrollado el que fue contratado por Donald Guerrero. Pero lo que usted debe hacer, honorable Ministerio Público, es dar a conocer los acuerdos para desmentir que dentro de esos acuerdos se permite que esas personas puedan contratar con el Estado Dominicano o ser favorecidos por contratos para que puedan pagar parte del compromiso asumido frente al Ministerio Público para devolver determinada cantidad de dinero. Ahí está un caso de la señora de Bonetti, que devolvió 80 y pico de millones de pesos, se declaró culpable de haber dado soborno y de haber estafado al Estado Dominicano con un juicio abreviado fuera del expediente, favorecida con un contrato de 2.300, 2.400 millones de pesos. Sí. Después de haber sido, de haber aceptado su culpabilidad en un hecho delictuoso. Entonces, todo eso, magistrado, Miriam Germán, y el Ministerio Público en sentido general, pero usted como cabeza, lo que debe hacer es publicar los contratos, o sea, los acuerdos. Su café claro. Los acuerdos. Nos vamos a publicidad. Yo no sé a qué hora va a terminar este programa, pero venimos en un momentito. Por favor, quédese con nosotros.